a escuchar ahora a Francesco Gazzella, que lo vi estudiando, revisando su teléfono, llegó acompañado del doctor Ugarte porque algo muy importante tienes que decir. Efectivamente. ¿Cómo están? Muy buenos días, Buenos doctor. días. Qué bueno que está con nosotros porque tenemos que mostrarles un titular que nos tiene... Nos alerta, nos tiene ahí preocupados. MinSal en alerta. Ministerio baja instrucciones para enfrentar muertes por bacteria que agrava casos de influenza. El tema, ¿qué bacteria? La bacteria de la que estamos hablando es una bacteria que el doctor nos va a dar una explicación, por supuesto, científica, pero es conocida como la bacteria asesina. Oh, Los casos de la mezcla, yo digo mezcla, no sé doctor, pero bueno, la mixtura entre entre la influenza y esta bacteria se han triplicado de enero a mayo en comparación con el mismo periodo del año anterior. ¿Qué es lo grave? Insisto, bacteria asesina. Lo grave es que puede complicar muchísimo el cuadro de influenza, doctor, a tal punto que puede ser mortal, particularmente en los más chiquititos. Pero cuéntenos usted cómo ve este titular, porque el MinSal al menos ya dice esta cosa muy seria. Sí, se ha bajado la información a todos los hospitales, establecimientos hospitalarios, porque se ha registrado a la fecha 3 veces más casos que en el periodo anterior. Estamos hablando del estreptococo. Streptococcus pyogenes, que es un estreptococo que es bastante habitual, Sí, po. que podemos convivir con él y presentar en algunos casos infecciones a la garganta, en otros infecciones en la piel, pero que puede evolucionar con un cuadro muy severo, con compromiso multisistémico o con un cuadro tóxico, de un shock tóxico por estreptococo. En algunas ocasiones tiene un comportamiento más agresivo y esto se ha ido reportando en diversos países del mundo, un cambio en el comportamiento con mayor incidencia de cuadros graves por este Ya, estreptococo. le quiero pedir un favor, para partir del comienzo y entenderlo bien, porque, o sea, se entiende muy bien lo que te dice, pero me refiero para los que son un poquito más lentos de zapallo. Bacteria asesina. O sea, si a mí, olvidémonos que es de la influenza. Si yo, como una persona normal, sana, me agarra esta bacteria asesina o estreptococo, ¿qué me puede provocar? ¿Por qué tiene ese apelativo, además? Digamos? Claro, se le ha dado, ese nombre no es el nombre científico, Me digamos, imagino, por pero supuesto. comunicacionalmente se ha usado a veces ese nombre porque tiene la capacidad de desarrollar un cuadro severo con hipotensión profunda, con poca respuesta a los medicamentos que se usan en las unidades de cuidado intensivo. Y aquí se usan antibióticos. Se usan antibióticos, efectivamente, pero a pesar de aquello, los pacientes desarrollan un cuadro que se conoce como shock tóxico, donde no es solo la bacteria en sí misma, sino la toxina de este microorganismo y la respuesta del organismo a esta infección, que determina un cuadro muy severo y que en ocasiones causa la muerte. Recordemos que murió una pequeña paciente, una menor, que no estaba en el rango de mayor riesgo, Claro. estaba fuera de los grupos prioritarios para la vacuna, que se enferma con influenza, secundariamente contrae Streptococcus pyogenes y hace un cuadro muy grave. Entonces, Doctor. precaución en todos los hospitales de Chile, aislamiento, separación de camas, extremar medidas de lavado de manos, etcétera. Ya, doctor, porque una persona primero puede contagiarse de influenza y después tener el estreptococo o viceversa. Primero el estreptococo y después la influenza. O sea, Podría es una ocurrir en mezcla. todas las razones, en Ya. un periodo epidémico pueden ocurrir ambas cosas. Pero el estreptococo, esta bacteria, ¿me la puedo contagiar, no sé, por la piel? Por la piel. Muy la frecuente piel? por la piel, o sea, una pequeña herida en la piel, ¿no es cierto?, podría ser la puerta Pero de tiene que entrada. ser a través de una herida. Puede ser a través de una herida, puede también entrar en nuestra vía aérea, ¿no es cierto? Ya la tiene fácil, ¿eh? Tiene fácil su aparición. Ahora, nosotros estábamos más o menos habituados a convivir con ellos y a veces teníamos faringitis Sí. o infecciones de la piel, una herida que se infectó. Es que- Pero nuestra propia inmunidad lidiaba con eso. Sin embargo, han aumentado los casos y ha aumentado la gravedad de los cuadros, tanto en Chile como en el mundo. Y esto coincidiendo con un incremento del número de casos de influenza, aumenta la gravedad de lo que estamos viviendo. Doc, es que a ver,
Yo ya he escuchado varios casos relativamente cercanos respecto de influenza estreptococo que se ha grabado. Y hay un denominador común que un amigo de tu día lo pregunta, pero clarito. Mira, revisemos por WhatsApp, porque ha generado mucho interés este tema. Dice, consulta para el doctor, ¿la infección por esta bacteria es intrahospitalaria o extrahospitalaria? Fernando de Chillán. Porque sabemos que, muy buena la pregunta, Fernando, porque sabemos que muchas veces nos dicen, mire, si no es extremadamente urgente, usted no vaya a un centro asistencial porque se va a pegar cualquier cosa. O una persona que ya está internada, tratándose una enfermedad, se contagia esta bacteria en el hospital. Es muy buena pregunta de Fernando y claramente, Fernando, este es un microorganismo que habita con nosotros, que podemos tenerla incluso en nuestra piel en estos momentos, estando sano, pero va a convivir con nosotros sin generar una infección. Si tenemos una herida o tenemos una inflamación de nuestra vía respiratoria porque estamos infectados por influenza, ahí ese mismo microorganismo que usted podría tenerlo en sus manos penetra. Entonces es una enfermedad que se contagia en la comunidad. Ok, pero espere un momento, ¿se puede contagiar en el hospital? Sí, también, porque si tenemos un enfermo con Streptopiógenes en una cama y al lado hay otro enfermo con influenza, podría pasar ese mismo microorganismo que está en la comunidad y puede que todos nosotros lo tengamos, incluso una parte de nosotros, pero se puede pasar de una cama a la otra si no se establecen las barreras, aislamiento. Claro, porque el Ministerio de Salud lo que ha dicho en su informe es que hay una serie de bacterias que están generando más problemas a propósito de la influenza, pero habla de la influenza grave con esta bacteria. Es decir, probablemente, como usted dice, la influenza grave hace que estemos más debilitados o que permita que nos contagiemos más rápido. Porque por eso habla de alerta sanitaria. Estamos más expuestos. No es que esté en alerta por estar en alerta, es alerta sanitaria. Es muy buena la pregunta. ¿Y qué es lo que ocurre? En una influenza grave, aparte de la inflamación de la vía aérea superior, tenemos una inflamación de toda la vía aérea de conducción hasta el tejido pulmonar. Entonces el estreptococo, que podría estar viviendo en la nariz de la persona, puede ingresar y puede tener un comportamiento agresivo y generar un shock, un cuadro de compromiso multiorgánico, comprometiendo la función del sistema hematológico, renal, afecta a otro órgano. Afecta a otros órganos también, Priscila. Entonces cambia el cuadro y o sea, no es que sea solamente que se me agrava la infección respiratoria, sino que puedo tener una falla multiorgánica, exactamente. Uy, ya, y eso, o sea, porque uno se puede preguntar, ya ve, pero ¿cómo me doy cuenta si tengo influenza? Ya me siento mal y de repente me ingresa esta bacteria al organismo. ¿Hay alguna manera? Porque yo me imagino que puede incluso tener un colapso. Efectivamente, esto puede llevar hacia un shock circulatorio, ¿no es cierto? Pero además, no solo que baja la presión, sino que tomamos exámenes de cómo está funcionando el hígado y podemos ver fallas en la producción de ciertas proteínas que elabora el hígado. Podemos ver fallas en la función renal. ¿Y eso en cuántos días empiezan las fallas en otros órganos? Eso empieza a ocurrir muy rápidamente, evoluciona como un shock séptico o como un shock tóxico, que es aún más rápido y fulminante. Lo que pasa es que cuando uno tiene, por ejemplo, influenza, a medida que pasan los días debería ir sintiéndose mejor. Probablemente lo más grave los primeros 2 o 3 días, a lo más. Y después ya uno se empieza a sentir mejor. Si me empiezo a sentir peor, es que me tengo que preocupar. Efectivamente, y la otra situación que uno debe preocuparse, si uno ha tenido una defervescencia, ha caído la fiebre, ya está mejor, y después de esto nuevamente vuelve a subir la temperatura y tiene fiebre alta. Ojo, esa curva como en dromedario, que tuvo fiebre, bajó, venía mejor y vuelve a subir, eso también es motivo de consulta. Doctor, ¿dónde está este bicho? ¿Dónde? Porque usted dice, claro, uno lo tiene acá, uno lo puede tener en las manos, pero ¿dónde está? Porque, o sea, es una bacteria.
Es una A bacteria... diferencia de un virus que hay cierta circulación, que más o menos ya nos manejamos ahí con el tema. O sea, ya a esta altura de post-pandémica ya como que ya mascarillas y no sé qué, que la micro tenéis que tener cuidado, que en el metro igual, lavarse las manitos. Pero ¿dónde está el estreptococo en el ambiente? Está en el nos ambiente genera? y convive con nosotros, porque estas bacterias aprovechan un poco las condiciones de nuestro cuerpo para mantenerse y perdurar en la humedad de nuestras mucosas nasales o sobre nuestra piel. Puede habitar, si a uno le pasan una tórula de algodón por las manos y lo colocan en una cápsula de Petri, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes que se van a aislar? Desde luego van a encontrar estafilococo, pero ojo, también va a aparecer estreptococo. Pero eso invierno y verano, po. Eso en invierno y verano. El problema es que cuando el estreptococo piógene toma a una persona que está con una influenza, como bien dijo Francesco, grave, puede aprovechar y no solo dar una infección como un panadizo en un dedito, una infección localizada, sino un cuadro séptico o un cuadro tóxico. Ya, o sea, me pilla mal parado, esa es la cuestión. Y hay un detalle muy interesante que hablábamos con un médico de Estados Unidos, un estudio que hicieron. El comportamiento de las bacterias amigas cambia cuando la persona está enferma grave. Claro. Claro, Y eso- mal parado. Y lo demostraron con un estudio en ratoncitos. Y tenían ratoncitos que le inyectaban una bacteria llamada Pseudomonas, no era estreptococo, y esos ratoncitos sanos sobrevivían a la infección. Tenían otros ratoncitos con un cáncer y le inyectaban esa bacteria y la infección mataba al ratoncito. Ok, uno puede decir, el ratoncito estaba enfermo. Pero después esa bacteria que habían inyectado al ratoncito enfermo, se le inyectaban a un ratoncito saludable. ¿Y qué pasaba? Se volvía como... Terrible, y el ratoncito sano, con la misma bacteria, moría. Entonces, la misma bacteria, cuando reconoce que su huésped está enfermo y grave, cambia su agresividad. Eso no lo sabíamos. Mire. Y recién se está investigando ahora. Entonces, el Cambia su mismo agresividad. estreptococo se comporta más peor. Mire, doctor, tenemos otra pregunta. Nos llega por WhatsApp. Y dice, buenos días, ¿cuáles son los síntomas de la bacteria? Claro. Bueno, habitualmente puede aparecer simplemente como un dolor de garganta o puede aparecer como una infección en la piel, pero en personas que ya tienen una infección previa, como una influenza que compromete los pulmones y el sistema de conducción aéreo, tráquea y bronquio, puede aparecer como una fiebre persistente con compromiso de la presión y que se agrava además con falla de otros órganos a distancia. Se puede agregar falla renal y shock, caída brusca de la presión. Ahora, doctor, cuando hablamos de bacteria, es como necesariamente si me duele la garganta, tengo pus, o en una infección de la piel también se ve ahí algún Se tipo ve de eritema, infección. se pone rojo y puede haber presencia de pus. Y ahí podemos estar hablando de una bacteria. Ahí estamos hablando de una bacteria, es muy probable, se demuestra con el cultivo, pero es muy probable la presencia de una o más de un tipo de bacteria. Y esto está, no sé, o en la superficie, me subo a la micro, toco un fierro de la micro de repente, y me rasco el ojo. ¿Y ¿Puede eso ingresar? Puede ingresar. Ahora, la mayoría de las veces nuestra propia inmunidad da cuenta de esa bacteria, pero en algunos casos tiene un comportamiento más agresivo. Esto, ojo, hace poco tiempo atrás se describió en Asia que estaba habiendo un brote de estreptococo piógene inusualmente agresivo. Se levantaron alertas a nivel mundial. Ahora en Chile está ocurriendo y gente que habitualmente tiene una influenza, está unos días enfermo y luego se recupera, se agrega esta infección, cambia el comportamiento y tiene un cuadro más grave. Ojo,
ya van más de 2.400 fallecidos por influenza. Oiga, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Importante. Sí, no, es tremendo. Es que le quiero hacer una pregunta que no tiene probablemente nada que ver, un paréntesis chiquitito. Pero en Asia vemos el desarrollo de un montón de cosas. ¿Eso es por la sobrepoblación? ¿Es como un caldo de cultivo? Porque China tiene 1.300 millones, India tiene 1.400 millones, Pakistán tiene 100 millones, Indonesia tiene 250 millones. Entonces, yo no sé, ¿será por eso que de repente aparecen muchas mutaciones de virus o bacterias en ese continente? Probablemente la densidad poblacional, las grandes cantidades de personas, favorece que se expresen ciertos cambios en los comportamientos de virus, pero también de bacterias. Pero además ocurre otra cosa, el desarrollo tecnológico en Asia, que tiene grandes poblaciones, pero también tiene laboratorios, tiene médicos. Son capaces de identificarlo, entonces. Que es capaz de identificarlo. Entonces, podría ocurrir una mutación en otro país densamente poblado, pero que no se alcance a pesquisar el dato. Vemos, por ejemplo, en África, cuando aparece una nueva mutación de la viruela símica, pero esto fue detectado porque era un cuadro muy importante que acaba de aparecer ahora, no es la del 2022, acaba de aparecer otra mutación de viruela del mono. Disculpen las malas noticias. La viruela del mono, casi que se me había olvidado. Oiga, doctor, tenemos más preguntas por WhatsApp. Mire. Doctor, ¿la vacuna contra la influenza sirve contra la bacteria asesina? Nos dice Fernando de Talagante. Muy buena pregunta, Fernando, y la respuesta tiene dos partes. No actúa directamente contra la bacteria asesina. Esa sería una respuesta. Pero por otra parte, al disminuir el riesgo de desarrollar una influenza grave, no le da la oportunidad a esta bacteria de tener este efecto sinérgico con la influenza. No te pilla tan mal parado. Ese es el truco. Básicamente la vacuna no actúa sobre la bacteria, pero actúa sobre los factores de riesgo que podrían agravar un cuadro. Muy bien dicho. Ese yo creo que es el elemento clave. Estrellita para mí. Sí. Ahora, doctor, yo me imagino que también se tienen que extremar los cuidados. Siempre hay cuidados al momento de atender los enfermos en los hospitales, en las clínicas. Pero con esto se tienen que extremar los cuidados para evitar este contagio intrahospitalario, ¿no? Sí, la autoridad sanitaria bajó esta información rápidamente. Hay una cosa que se usa en salud. Una cosa es la atención paciente a paciente, uno a uno, y lo otro es vigilar las tendencias. Hace muchos años en Inglaterra se desarrolló esta nueva ciencia de la medicina que es la epidemiología, o sea, ver si los números de casos se empiezan a disparar, algo está ocurriendo. Y el Departamento de Epidemiología en nuestro país, en el Ministerio, detecta que empiezan a subir las cifras, empieza a haber fallecidos y baja la información a todos los hospitales, ya chiquillos, acá tenemos que poner aislamiento, las camas, porque hay camas, ustedes saben, en los hospitales que son salas compartidas, y hay varias camas. Mire, mínimo 1 metro de distancia, aislamiento, lavado de manos, y empieza todos los equipos de cada hospital. Si tenemos 3 veces más que el año pasado de la mezcla influenza grave, bacteria, ¿hicimos algo mal? ¿O este año tiene una particularidad, no? Y complementando lo que muy bien señala Francesco, ¿por qué ahora y no desde un comienzo se baja esa información? Bueno, lo de estreptococo es porque ahora está ocurriendo el aumento de casos. Sabíamos que podía ocurrir porque habían alertas en otros hemisferios que esto estaba empezando a ocurrir. Lo de influenza también sabíamos que podía ocurrir, y recuerden que en este mismo programa hablamos de que podía venir un invierno complejo. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Chile tenía vacuna? Sí, tenía vacuna. ¿Se llamó a vacunación? Sí, pero la comunicación del riesgo quizás se podría haber sido de una manera más efectiva. Yo creo que faltó un poco de un mensaje comunicacional menos artístico y más claro para que lo entendiera todo el mundo. Menos artístico.
Disculpe que lo diga de esa manera. Está bien, pero por supuesto. Y por otra parte, también hay una responsabilidad de nosotros, las personas, que a la gente le costó este año ir a vacunarse. Los adultos mayores estaban bajo el 50% de vacunación. Las embarazadas recién empieza a subir cuando se ve lo que ocurre en Ñuble y empiezan a haber casos fatales. Tuvo que ocurrir eso. Había un hartazgo con el tema vacuna. Estábamos cansados de la vacunación, las mascarillas, y eso se reflejó. Claro. Habían vacunas, pero la gente no iba a vacunarse. Sí, pues una mala forma de aprender, de sensibilizar a la gente. Si hay que creer en la información que entrega la autoridad. Tenemos otro WhatsApp. Mire lo que dice aquí, doctor. Hola, mi nombre es Francisco. En mi infancia tuve estreptococo y casi me morí. ¿Me puede dar ahora que soy adulto? Tengo 56 años. Saludos desde Chiloé. Hoy está preocupado porque además yo me imagino que... Él es de mi generación. Es de la generación de que a nosotros nos dio pentecristal y quedamos, pero curados. Entonces tenemos a lo mejor mucha de esa percepción, de verdad. Claro. Muchos tenemos la percepción de que Hay cosas que no, esa cuestión ya me dio ya. ¿Y puede ser legítimo que Francisco lo piense? No, desgraciadamente la infección por estreptococo no genera una inmunidad de memoria permanente para la vida, y uno frente a una nueva enfermedad, y sobre todo si se agrega sobre otra enfermedad que debilite nuestras defensas de barrera de la vía aérea, pero además debilite nuestra defensa por alergia, puede generar un cuadro severo. No estás protegido por haberlo tenido, puedes volver a tenerlo, pero tampoco significa que tenga más riesgo porque una vez tuvo. Claro, y lo tuvo grave. Y lo tuvo grave. Muy grave. Tenemos otro WhatsApp. Ah, ya. Ah, mira, lo que me están soplando. Dentro de la información que entrega el MinSal dice que provoca dolor de piel. El estreptococo. El estreptococo. Sí, puede ¿Cómo generar... es el dolor de piel? Claro, yo me hago una herida, me duele, obviamente, pero ¿cómo es el dolor de piel? Claro, hay un dolor, ¿no es cierto? Y puede generar dolor localizado, pero también en el cuadro tóxico, fiebre alta, hipotensión y dolor superficial también. Ya, pero eso cuando te afecta, no siempre afecta a la piel. Puede ser que solo tenga una infección en la garganta o amigdalitis y no se me pase a la piel. Exactamente, pero acá lo que ocurre, no necesariamente vamos a tener influenza y además amigdalitis. Estos podemos tener solo influenza y que el estreptococo que vivía con la persona cambia su comportamiento, lo invade y se genera un cuadro de hipotensión, fiebre alto, falla orgánica, dolores generalizados. Entonces sospechen de que algo más está pasando. Esto ya no es una influenza común. Doctor, le quiero preguntar, porque aquí lo que entrega el Ministerio de Salud dice, ¿cuáles son los signos de alarma para consultar? Y habla de lesiones en la piel. Claro. ¿Qué tipo de lesiones? Cualquier lesión, una herida inocente que uno se puede hacer Como una al erupción. cortarse las uñas, por ejemplo. Ah, pero Y no es que esa salga herida- como, no sé, como una peste cristal, como un grano o Claro, algo. que dice, aquí en el instructivo dice, infección por estreptococo, dice, ¿cuáles son los signos de alarma para Sí. consultar? Y uno de ellos, bueno, dice fiebre alta, decaimiento, dolor intenso de garganta o en la piel, lo que te preguntaba recién, dolor de cabeza y lesiones en la piel. Sí, eso Claro. es algo nuevo. ¿Una Si lesión uno- en la piel me puede dar señales de que tengo estreptococo? Claro, porque si uno, por ejemplo, cortándose las uñas o haciendo un trabajo doméstico, tiene una herida en la piel, esa herida no necesariamente se infecta por estreptococo. Claro. Pero si uno ve que esas lesiones empiezan a verse duras, empieza a aumentar de volumen, se ponen rojizas o aparece una secreción amarillo o amarillo verdosa encima, puede estar infectada, y si a raíz de eso después aparecen otras lesiones como que se va propagando la infección, Claro. eso debe consultar. A ver, se lo pongo de la siguiente manera, doctor. Yo me siento mal, tengo la garganta tomada y estoy un poquito así, pero de repente veo que una herida que me hice porque estaba cocinando y me pasé a llevar con el cuchillo acá, que habitualmente ya la tengo ahí, después se me cicatriza.
pero se infecta, puede ser señal de que tengo la infección por estreptococo. Efectivamente, lamento decirte, pero No, efectivamente por eso, puede o sea, ser, sí. una herida que me hago habitual, pues yo cocino siempre, entonces Sí. me corto a cada rato. Claro. Y cómo se llama, y que de repente se me infecta, algo que no es habitual que se me infecte, puede ser que efectivamente yo tenga circulando el estreptococo en mi cuerpo. Efectivamente, y por una puerta de entrada pequeña, como una herida a la piel, el microorganismo pasa a la circulación. Y al estar en la circulación ya hablamos de bacteremia, que circula en la sangre. Y a partir de eso se puede generar un cuadro de un shock séptico o un shock tóxico. Entonces, ahora, no ¿Cuál es la toda diferencia, disculpe, doctor? el shock séptico es predominantemente un cuadro donde hay infección y hay hipotensión, pero el shock tóxico es un shock provocado por un tipo de microorganismo gram positivo como el estreptococo, el estafilococo, de naturaleza fulminante, muy rápido y muy agresivo, lo que le ha dado este nombre de Multiorgánico. de bacteria asesina también. Sí. Tenemos WhatsApp. Que deja poco tiempo para reaccionar. Mire, doctor, dice, ¿los antibióticos comunes serán capaces de tratar esta bacteria? La Javiera de Providencia, porque además hay un montón de tipos de antibióticos. Muy buena pregunta y por fortuna sí. No cualquier antibiótico, el antibiótico indicado. No es una bacteria especialmente resistente, pero el antibiótico tiene que ser indicado por un médico. Ojo, que a medida que más usamos antibióticos, las bacterias van desarrollando resistencia. Ese es el tema, por eso no es recomendable la automedicación. No, claro. Y eso pasa mucho, porque en algún minuto yo cometí un error y le di antibiótico a mi hija cuando no necesitaba ese antibiótico, y resulta que cuando voy a la pediatra me dice, es que ya se hizo resistente, y le di un antibiótico fuertísimo, además de caro, pero era muy fuerte. No es llegar y tomar antibiótico, porque también debilita el organismo los antibióticos. Así es, y lo que se va haciendo es que dentro de nuestro organismo, que vivimos con bacterias en nuestro interior, si tomamos antibióticos, por ejemplo, en nuestro intestino, las bacterias amigas, que son sensibles a antibióticos, mueren. Matan Nuestra todo. flora bacteriana, nuestra microbiota. Nuestra microbiota, y empiezan a proliferar otras bacterias que son más resistentes. Claro. La próxima infección probablemente ya no responda tan bien a los antibióticos. Y ojo, que en estos años de desarrollo de los antibióticos, desde Fleming hasta acá, que se han ido desarrollando, se van agotando los antibióticos porque las bacterias se comparten sus secretos. Puede una bacteria que desarrolló resistencia compartirle a través de un plasmidio a la bacteria del lado que nunca tuvo contacto con el antibiótico. Claro, y después no le hace ni cosquilla. La memoria, como bacterias chismosas que se comparten el dato y le enseñan cómo resistir al antibiótico. Entonces, son muy rápidas en reproducirse, se transmite la información muy rápido, y los seres humanos requerimos años en una nueva generación. Las bacterias van más rápido, así que tenemos que cuidar los antibióticos. Mire, tenemos otro WhatsApp, doctor. Y este mensaje dice lo siguiente: hola, ¿la bacteria puede ingresar al tener el sistema inmunológico deprimido o solo por la influenza? Eso nos dice la Marcela de Coronel. Buena pregunta. Efectivamente puede ingresar al tener el sistema inmunológico deprimido. Y la influenza además es una puerta de entrada, porque la vía aérea está inflamada, la vía aérea gruesa de conducción está inflamada y el tejido pulmonar también. Pero además, porque la influenza por sí misma puede disminuir nuestro sistema inmunológico. Ahora, solo para lo que estoy desprendiendo de nuestra conversación, doctor, nosotros convivimos con bacterias y el estreptococo es una de ellas. Y estamos todo el tiempo en contacto con el estreptococo. Lo que pasa es que a la hora que te pilla volando bajo... Claro. Ahí aprovechan, ¿no es cierto? Y hay más de 80 tipos de estreptococo piógenes, pero el comportamiento que está teniendo ahora es más severo, y por lo tanto eso mueve a tener cuidado. Además, esto coincide con un aumento inusitado en el número de casos de influenza que le da
una oportunidad para provocar cuadros graves. Mira, doctor, lo que entrega el Ministerio de Salud también tiene que ver con los factores de riesgo para la enfermedad invasora. Cirugías recientes. Exacto. Inmunosupresión, enfermedades crónicas, pulmonar o cardíaca, edades extremas e infecciones virales o bacterianas previas, varicela, infecciones de la piel. O sea, estos son más vulnerables todavía para desarrollar una enfermedad más grave si es que ingresa la bacteria al organismo. Exacto. Y vemos, por ejemplo, ¿por qué en una cirugía? Porque en una cirugía esta barrera, nuestro cuerpo está cubierto por una barrera de piel y en nuestras cavidades una barrera de mucosa, como una piel más húmeda que protege nuestras cavidades. Esta barrera de piel pierde su indemnidad porque se hace un acto quirúrgico, se abre. Y las bacterias que por viven muy pequeño en que sea, piel, por pequeño que sea, pueden entrar. Lo mismo ocurre con pequeñas lesiones de la piel. Pero además ocurre con infecciones virales o bacterianas que le abren el camino para que este microorganismo se multiplique y entre al torrente sanguíneo. Lo que también es súper importante aclarar, creo yo, cuáles son las posibles consecuencias de esto. Porque, ¿qué es? ¿Me da un cuadro respiratorio más grave? ¿O me puede dar en una... no, claro, puede ser una neumonía o también puede ser, como dice usted, una falla renal, una falla cardíaca, una falla hepática, no sé. O sea, ¿qué es lo que provoca esta bacteria en el cuerpo si es que me pilla mal parado con la influenza? Ese es el detalle, porque el comportamiento habitual de infecciones a la piel o un problema a la faringe, como una faringitis aguda, se transforma en otra cosa. Entra al torrente sanguíneo y genera una bacteremia y un shock, hipotensión intensa y falla de órganos a distancia. ¿Puede provocar problemas respiratorios? Sí, Repe. Puede agravar el cuadro, pero es uno de los problemas, porque además pueden fallar riñones, puede fallar la coagulación, puede provocar una hipotensión que es muy difícil de manejar, que implica conectar al paciente al ventilador mecánico, usar drogas para mantener la presión y en definitiva caer en falla renal, necesitar diálisis, etcétera. Lo que pasa es que ya con la influenza es una enfermedad que afecta a todos, sobre todo porque tiene que ver con un dolor muscular cuando uno se sienta apaleado, ¿cierto? Fiebre muy alta y te bota. Pero con el estreptococo o esta bacteria, ¿qué más puede pasar de eso? O sea, ¿qué tan grave me puedo sentir? Como síntomas en la casa. En la casa, con la influenza, uno ya se siente mal. Sí, claro. Ya se siente mal. Pero si se agrega la acción de este estreptococo y tiene un comportamiento agresivo, uno está en una situación de colapso. O sea, la persona tiene fiebre muy alta, empeoramiento y riesgo para la vida. Entonces es una situación, porque la suma de los dos no es solo que se sumen, es como que se multiplicara, se potencia en su efecto. Ya, o sea, no es que yo esté en la casa, estoy con influenza y estoy bien y de repente me aparecen síntomas nuevos. Claro, y me aparece una pequeña pústula en un dedito. No, es que uno empieza fiebre alta, se empieza a sentir peor y uno es una persona siente... que prácticamente no reacciona, que no quiere comer. O sea, se puede levanta, empezar simplemente como fiebre más alta y después se empieza a sentir peor, pero rápidamente esto progresa hacia un cuadro muy severo. Entonces ahí hay que responder rápidamente. Rápidamente, porque como dice usted, puede ser, esto nos da poco tiempo para reaccionar para el tratamiento. Mire, tenemos más WhatsApp, doctor. Buenos días. Si estamos vacunados contra la influenza, ¿la bacteria igualmente puede ser letal para nosotros? Buena pregunta. La verdad es que puede serlo. El caso que se comunicó en la prensa era un caso que no estaba en el rango de edad de vacunación. Pero ¿qué hace la vacuna? ¿Puede disminuir los contagios? Sí, pero no es su principal función. Su principal función es disminuir los casos graves, las hospitalizaciones y las muertes.
Al disminuir el caso grave, es menos probable que la bacteria tenga un comportamiento agresivo, pero no actúa directamente contra la bacteria, pero le disminuye las posibilidades a la bacteria de encontrar un huésped decaído, afectado, con unas vías aéreas permeables a la infección. Protege. O sea, vacúnese. Vacúnese porque también le hacen la pega más difícil al estreptococo. Así es. Esa es la idea. Sí, ahora, doctor, se necesita un examen para saber si la persona tiene esta bacteria. Una cosa que ya llego, no sé, en una situación muy grave, estoy en mi casa, me agravo, a lo mejor puedo presumir o pensar que tengo además el estreptococo. Llego a la clínica o al hospital y me tienen que hacer un examen para definirlo. Claro, básicamente si uno tiene un agravamiento en un cuadro de influenza, uno se empieza a quedar dormido, tiene fiebre alta, no está pudiendo orinar porque ha perdido mucho líquido, está deshidratado, tiene dificultades para respirar, consulte. Lo más probable es que teniendo eso necesite hospitalización. Se obtienen muestras de sangre y en la sangre, si aparece este estreptococo, lo podremos tratar con antibióticos específicos. Puede que todo el cuadro sea nada más que por el virus de la influenza, pero si además está agregado una infección bacteriana, recordemos también el neumococo, el que causa las neumonias frecuentemente. Sí. El año 2009, cuando estudiamos lo que pasaba con la influenza, 30%, uno de cada 3 casos de influenza grave en las UCI de Chile, tenían infección asociada por neumococo u otro. Pero al margen del examen, me imagino, si ustedes reconocen que la persona está grave, se puede tratar igual. O sea, Sí. se anticipan. Sí, uno puede tratar, pero además hay otra cosa. Antes, para identificar esta bacteria, uno tenía que cultivarlo y esperar que crecieran y tomaba un tiempo. Hoy en día hay formas de detección más rápidas, moleculares, que rápidamente se detectan las presencias y también las formas de cultivo están procesados de una manera que rápidamente identificamos los microorganismos y hacemos tratamientos Tenemos precisos. un WhatsApp. Tenemos más. Hola, una consulta para el doctor Ugarte. ¿Se puede confundir la influenza con una neumonía bacteriana? Sí, efectivamente se puede confundir, pero hay una serie de indicios y signos que a los médicos entrenados les ayuda a diferenciar. Por ejemplo, pero ahí ya requiere una consulta médica. Uno podría tener la duda. Por ejemplo, la radiografía. En los pulmones, si uno ve los pulmones en influenza, uno ve que la influenza afecta más difusamente al pulmón. Y muchas veces hace un infiltrado más intersticial. La neumonía neumocócica como que escoge un pedazo y da en un lugar más preciso y es como localizada. más focalizado y hace un dibujo. Los bronquios se dibujan. Porque, ¿sabes por qué se dibujan? Porque alrededor hay pus. Y el bronquio se ve, entonces queda, por donde pasa el aire, queda indemne y dibujado completamente porque está rodeado de pus y se ve clarito. Entonces eso se puede ver con radiografía, con escáner y recientemente, aunque ustedes no lo crean, con ultrasonido. O sea, un médico con un ecógrafo puede mirar y reconocer un patrón de lo que los médicos llamamos broncograma aéreo. Esto significa que la pus rodea el bronquio y dibuja el bronquio, lo dibuja, se ve muy claro. Gráfico, pero es grave. Oiga, doctor, mira, dice el instructivo además del MinSal, ¿por qué en algunos casos la infección es más grave? Y aquí usted nos puede ayudar incluso con la covita. Dice que puede desencadenar otros problemas, entre otros ya el síntoma tóxico que dice usted, flegmón o absceso periamigdalino. Exacto. ¿Qué es? Está difícil. Una de las partes Sí, que puede afectar es la faringe y la zona de las amígdalas. Y en esta zona
la infección no solo puede provocar una amigdalitis con pus, pultácea, sino generar una colección de pus, un flegmón que fluctúa como líquido lleno de pus, o un absceso, una colección, ¿no es cierto?, que, más localizado, no tan Oiga, que difuso nosotros como el tenemos un flegmón. compañero ¿Ya? que estuvo hospitalizado 5 días por esto, por el flegmón. Bueno, y joven. pregúntele cuál es el germen, capaz que haya sido estreptococo. Sí, probablemente estreptococo. Otra cosa que dice, la miositis. Claro, es que a nivel muscular se puede provocar daño de las fibras musculares. Esa es la y se puede, miositis. claro, y se puede provocar inflamación muscular. Eso es miositis. Pero eso es un dolor cuando uno dice, ya con la influenza me duelen los músculos, con miositis, ¿qué? No soporto. Es peor, y esto puede infiltrarse por las bacterias y provocar verdadera necrosis muscular. Ahora, ese dolor, ojo, ¿Esa es la fascitis necrotizante? fascitis ¿Y necrotizante. que se me empieza a poner la piel negra? Eso es terrible, o sea, necrosis es la estamos- muerte de la célula, ¿no? claro, ¿qué es lo que ocurre? La fascitis necrotizante, el estreptococo se mete en la piel y empieza a matar zonas, se va metiendo entre el tejido muscular y se va infiltrando, matando tejido. Y uno puede ver manchitas en la piel como moraditas, como negras, y que empiezan a progresar. Un amigo en un sistema de telemedicina que había, un paciente consultó porque tenía fiebre, había tenido una herida, en fin, y estaba evolucionando con una evolución desfavorable, con fiebre persistente. Entonces lo ve y le está preguntando y le pide que amplíe la zona. Era una infección en una pierna, y ve a través de la cámara de la telemedicina unas manchitas moradas. A ver, y él decía, quiero que me den un antibiótico y quedarme así. No, lo vamos a hospitalizar. Pero ¿cómo? Yo tengo fiebre, deme paracetamol. No, lo vamos a hospitalizar. Y es más, usted no va a ir en su vehículo a hospitalizarse. Vamos a mandar una ambulancia y lo vamos a hospitalizar de inmediato. Y él no entendía qué pasaba. Y cuando llega, miran las manchitas y tenía una fascitis necrotizante que se infiltra entre los planos musculares, se va metiendo y va progresando y va como comiendo el músculo, ¿no es cierto? Como bacteria come carne, le ha ¿sabes dicho. qué? Esa es la cuestión, ya ahora me acuerdo, por eso Sí. yo de Actinia asesina yo lo había escuchado hace años esa cuestión. Sí. Pero años. Y que Parecía un provocaba, y que provocaba así como que te comía. Exacto. los músculos. O sea, puede llegar, este estreptococo puede llegar a eso. A eso. A comerte la carne. Exacto. Y se tiene, es una de las expresiones que puede tener. Ya, pero doctor, Me ayúdame. imagino que es la más grave, o una de las más graves. O visible. Curiosamente es una de las más graves, no Claro. es la Qué única. tremendo. Este estreptococo, que habitualmente es bien buena persona, puede hacer eso. Ya, doctor, ayúdenos. ¿Cómo prevenimos, cómo evitamos Claro. contagiarnos con esta bacteria? Bueno, una de las cosas importantes es no darle posibilidades de entrar. Entonces, en ese sentido, vacunándonos contra la influenza, disminuyendo el riesgo de la influenza, es una gran protección. Reduce los efectos. Otra cosa importante es lavarnos las manos con frecuencia, porque va a disminuir la cantidad de bacterias que tenemos presentes en nuestro ¿Y cuerpo. volvemos a usar el alcohol gel? Volver a usar el alcohol gel durante el periodo de campaña de invierno parece razonable. Otro elemento clave es si tenemos cualquier herida en la piel, Desinfecte. evitar, tratarla de inmediato, curarla, pedir atención ante el menor signo de infección. Yo diría que esas son parte de las cosas clave. ¿Cuántas veces hemos visto gente, por ejemplo, turistas chilenos en el extranjero, que se hacen una herida pequeña, ¿no es cierto?,
y continúan sus vacaciones y después terminan hospitalizados Yo gravísimamente. conozco un caso muy cercano de una persona que estuvo hospitalizada. Fue hacia contacto con la naturaleza, un lugar precioso en Estados Unidos, y cayó allá hospitalizado unos días después con una bacteria que nadie sabía cómo, dónde, y lo tuvo hospitalizado. Qué terrible. ¿Y era complicado. una herida chica, una cosa...? Pero él no tenía... No le llamó... Era Ponle tú que se arañó con una Claro. zarzamora, no sé, po. Sí, pues. Y por Claro. ahí dicen que le tiene que haber entrado algo. Exacto, y es clave, no es lo mismo llegar una semana tarde a tratar la infección que tratarla rápidamente. Claro. La evolución del paciente es completamente diferente. La precocidad de la respuesta, consultar oportunamente ante una infección de la piel, resulta vital ante este tipo de bacterias. Ya, lavarse las manitos, todo lo que se haga. Extremar todos los cuidados. Y ante cualquier herida, curarla Curarla rápidamente, limpiarla, Claro, mantenerla y si bien hay signos de desinfectada. infección, consultar oportunamente. Perfecto. Muchas gracias. Pero